Hablaremos esta noche, podríamos decir que de reyes para especificidades meteorológicas. No queda muy claro. Digamos entonces que en muchos pueblos antiguos existió la costumbre de tener, además de un rey espiritual y temporal, lo que algunos estudiosos, y aquí lo huelo a Sir James Frazer, han llamado reyes departamentales de la naturaleza. No nos referimos a los brujos de cualquier tribu, sino a unos personajes misteriosos, habitantes de bosques o espesuras, que estaban encargados de trabajar generalmente en la producción de distintos fenómenos meteorológicos. A mí me hace ruido la palabra reyes. En funcionarios, ¿no? Estos funcionarios estaban sometidos, como veremos, a ciertas obligaciones que de no cumplirlas podían terminar con su vida. Esto ocurría casi siempre en regiones del Extremo Oriente. Daremos unos primeros ejemplos breves para ver luego qué sucedía. En la zona del Alto Nilo, es decir, nada más lejos del Extremo Oriente, vivía el rey de la lluvia, Mata Kadou, acreditado como poderoso para brindar lluvia en la época apropiada, allá por fines de marzo. Cuando llegaba ese tiempo, cada jefe de familia buscaba al rey de la lluvia y le ofrecía una serie de libaciones. Esta es peridina para usted. Pero si no caían los chaparrones, el pueblo se reunía e instaba al Mata Kadou a hacer un último esfuerzo. Decía, flaco, no está lloviendo. Y si el cielo continuaba sin nubes, le cortaban el vientre en donde justamente se creía que guardaba las tormentas. Nadie explica cuál era la reacción si tras la muerte del rey de las lluvias, éstas seguían sin producirse. Ahí cerca nomás, en Abisinia, existía una ocupación parecida. El encargado de los asuntos meteorológicos era el alfai. Este hombre vivía apartado con su familia en la montaña. Las gentes le llevaban tributos y cultivaban el campo para él. Su oficio era heredado por el hijo de su hermano o hermana. Se lo suponía, o sea, era de tíos a sobrinos. Claro, el linaje. Sí. Se lo suponía capaz de conjurar cualquier lluvia o de pedir incluso a la salida del sol. Pero si defraudaba las esperanzas, el alfaí moría apedreado y sus más próximos familiares eran los encargados de hacerlo. Y ahora sí, vamos al Lejano Oriente, allá a Indochina, y a Camboya, ¿no? Ahí entre Vietnam, cerca de Vietnam, allí donde los Khmer Rojos, ahí está, ahí mismo, vivían hace tiempo dos funcionarios misteriosos, conocidos como el Rey del Fuego y el Rey del Agua. Su fama se extendía por toda Indochina, pero en realidad solo un eco apagado ha llegado al occidente. Ningún europeo había visto jamás a ninguno de los dos, y su verdadera existencia podría haber pasado por fábula. Y se certificó la vida de los soberanos cuando allá por 1790 se supo que el rey de Camboya entraba en enormes gastos con aquellos personajes para favorecer las tierras. Cientos de súbditos del rey camboyano marchaban por los bosques con regalos para los soberanos. Sí, las palmeritas. Soberanos del agua y el fuego, que los recibían en persona, con toda deferencia, muchas gracias, qué sé yo, ¿no? El pueblo se prosternaba ante los reyes místicos y lo hacían en cualquier caso en que aparecieran en público, ¿no? En la creencia de que si se omitía ese signo de homenaje, arrasaría el país un huracán espantoso. Bien. Las funciones de estos hombres eran solamente de orden místico o espiritual.
no tenían autoridad política y en realidad eran sencillos campesinos que vivían con sus familias. Tenían, eso sí, asignadas rentas y estaban exentos de labrar la tierra. Y aquí, esto es lo de Camboya estoy hablando, ¿no? Habitaban sucesivamente en 7 torreones sobre 7 montañas. Cada año cambiaban de una torre a otra y el reinado duraba 7 años. Justamente el tiempo necesario para habitar en cada una de las torres a su turno. Algunos terminaban dignamente este recorrido. Sí, ese mientras se emocionaban también en el trayecto. Pregúnteme algo, por ejemplo. No puedo creer lo que usted está diciendo. Es increíble. Bien. Algunos terminaban dignamente este recorrido por las 7 torres y se retiraban de su oficio para vivir en la mayor tranquilidad. Pero esa dignidad no era muy apetecible por el siguiente motivo. Igual que otros reyes sagrados, estos, los del fuego y del agua, no podían morir a causa de ninguna enfermedad durante esos 7 años de funciones. Porque una muerte de ese tipo dañaría la reputación de esos funcionarios. No podían morir enfermos. En consecuencia, cuando alguno de los reyes, de los funcionarios, estaba enfermo, los magistrados de Camboya realizaban una consulta entre ellos y se ponían de acuerdo en que si el rey no podía restablecerse, debía ser muerto a puñaladas. El cuerpo, ya lo mataron, ¿no? Sí. El cuerpo era incinerado, si es para mí no estoy. Sí, son los Y familiares. se recogían las cenizas para venerarlas durante 5 años. 5 años venerando las cenizas. Parte de esas cenizas se entregaban a la viuda, que las guardaba en una urna que debía llevar siempre consigo. Siempre, a todas partes. ¿Qué es eso que lleva ahí, señora? Sí. Ya lo veo. Mire. Cuando uno de estos reyes era apuñalado por haber entrado en decadencia y había una vacante, los hombres elegibles, que eran los fuertes y que tenían muchos hijos, huían a esconderse en la selva por miedo a ser elegidos. Empezaba entonces una búsqueda desesperada en la que participaba todo el pueblo. De ningún modo podía evadirse el tipo que debía encargarse del bienestar general. Cuando encontraban al que se había escapado, entonces había festejos generales. De ningún modo se penaba al evadido, solo si lo amenazaba con los peores tormentos. Claro. Si osaba llevar adelante su obra con desdén. Es decir, si lo hacía de canchero. Si va menos, ¿no? Iba menos, en la lluvia, qué sé yo, no. Acá venís a llover, llové. Si por alguna circunstancia no encontraban al elegido, aunque eso sucedía pocas veces, el pueblo entero figuraba creer una impostura. Entonces tomaban por rey a uno parecido, cualquiera, y le encargaban en trabajo el mismo que iba a ser el otro. Los reyes del agua y del fuego eran portadores de una serie de talismanes cuya virtud se disipaba si salían del poder del verdadero dueño. Eran talismanes para ellos, pero no para nadie más. Bien, esos talismanes eran 3. El fruto de una planta trepadora llamada cuy, que se entregaba en las declaraciones de réditos del reino de Camboya, un bastón de palmera con flores que no se marchitaban jamás y una espada. Por medio de los 2 primeros talismanes, el fruto del cuy y la palmera con flores, el rey del agua podía producir un diluvio y si se le venían ganas podía inundar al mundo entero. Epa. Sí, señor. Si el rey del fuego, el otro rey, sacaba su espada mágica tan solo unos centímetros, tipo estaba envainada la espada, ¿no? Sí. Sacaba un cachitito nomás, así. ¿Qué pasa? El sol podía esconderse y hombres y bestias caían en un profundo sopor. Y si desenvainaba por completo la espada, se acababa el mundo. Eso es todo lo que quería decir.
Como presentación es fuerte. Fuimos a la discoteca y contamos estas tremendas historias, especialmente la última, que uno está pensando todo el tiempo. Yo que el tipo, que el rey del fuego anda con la espada Claro, mirá, y le ando amagando. te estoy mirando. Sí. Ahora miro, ¡ay! Toda la Sí. gente. No. Bien. Y he pedido un vals muy sencillo, muy viejo, una grabación de un juvenil Oscar Alonso, no todavía en la plenitud de su voz, pero con un gran encanto. El vals se llama Llueve. Y es justamente lo que ocurría cuando estos funcionarios cumplían dignamente con su labor. Aprendan de estos reyes de Camboya. No ese es el vals. Y sí. No ese es el vals que suena. ¿Hola? ¿Sí? ¿El rey de Camboya? Sí. Bueno, que empiece nomás la canción.